Vamos a trabajar lo que corresponde ahora al positivismo lógico. O se llama también empirismo lógico. O neopositivismo. ¿Sí? Neopositivismo. También algunos la conocen como filosofía analítica. ¿Sí? Lo vamos a conocer como cualquiera de estos nombres. Vamos a conocer a esta filosofía, y es una filosofía fundamental ¿para qué? Para el desarrollo de la ciencia. Es importante para el desarrollo de la ciencia. De hecho, buscan hacer una relación directa entre filosofía y ciencia. Quieren dejar de lado esos postulados metafísicos, ontológicos que teníamos en la filosofía tradicional, en las filosofías continentales, para dar paso a un principio en el cual la filosofía se tiene que relacionar con la ciencia y en el cual la filosofía va a apoyarse en los postulados científicos para poder llegar a su cometido, ¿sí? Va a establecer los postulados científicos. Por eso es que aquí quienes van a formar parte de este principio van a ser tanto filósofos como científicos, ¿sí? Van a ser filósofos como científicos. Permítanme un momentito. Listo. Vamos a continuar. Entonces, como les decía, esta filosofía analítica va a surgir sobre todo como una crítica al lenguaje. ¿Por qué una crítica al lenguaje? Porque ellos van a ver que toda la filosofía tradicional abusaba de la lingüística. Creando nombres sin sentido. Acuérdense, el nominalismo que dio paso al empirismo también era una cuestión fundamental. ¿Por qué? Porque la filosofía tradicional estaba creando nombres, estaban hablando de muchos nombres, muchas palabrerías, pero que no tenían un principio de verdad lógica. Entonces, estos nombres carecían totalmente de sentido, ¿sí? También otra de las causas por las que surge es la ausencia de ciencia o de principios científicos en los cuales, o de principios científicos en la filosofía. La filosofía era metafísica. Era totalmente metafísica. Entonces, ellos van a criticar este postulado clave. ¿Por qué? Porque dicen que la filosofía debe remitirse a los principios científicos. Debe remitirse a principios científicos que permitan que la filosofía tenga
fundamento. Y entonces aquí la metafísica entra en crisis. Ya vamos a ver por qué, ¿sí? Otro postulado fundamental por el cual surge este positivismo lógico es una crítica a la filosofía como hermenéutica. Ya veremos qué es la hermenéutica, es decir, interpretación. Interpretación subjetiva. Es decir, la filosofía era totalmente subjetiva y carece, la filosofía es totalmente subjetiva y carece de principios objetivos como los de la ciencia, ¿sí? Carece de principios objetivos como los de la ciencia. ¿Por qué? Porque la filosofía en este contexto podía hablar de cualquier cosa o hablaba de cualquier cosa, mientras que lo que estos autores van a decir o esta corriente va a decir, sí, está bien, la filosofía debe ser interpretación, pero debe tener un grado de objetividad. Un grado de objetividad que le permita o el cual lo permite la ciencia, los postulados científicos, ¿sí? Es importante aquí tomar en cuenta que por eso esta filosofía o esta filosofía analítica va a ser una filosofía del lenguaje. Filosofía del lenguaje y la ciencia. ¿Sí? Pues bien, esto como un panorama general de lo que es el positivismo lógico, el neopositivismo, la filosofía analítica o el empirismo lógico. Es esta serie de corrientes o esta serie de principios que van a surgir sobre todo a las primeras décadas del siglo XX. Miren que ya estamos en el siglo XX, en un periodo de entreguerras, en el cual aparecen estas filosofías, estos principios filosóficos que van a ser fundamentales para el desarrollo de la filosofía y sobre todo para el desarrollo de la ciencia. Ya vamos a ver que varios de estos autores van a estar dentro o van a ser científicos y también van a ser considerados filósofos, ¿sí? Perfecto. Vamos a centrarnos ahora primero en lo que es la filosofía analítica. La filosofía analítica va a ser conocida como filosofía o análisis filosófico, en el cual va a establecer una crítica a todas las filosofías, de la época. ¿Qué les va a criticar? ¿Qué les va a criticar? Que no logran hacer una distinción entre el lenguaje ordinario y el científico. No logran hacer una distinción. Y lo primero que se van a poner como meta entre autores, entre ellos el gran Ludwig Wittgenstein, es ¿cuál? Examinar el lenguaje. Y al examinar el lenguaje, lo que se va a dar cuenta Wittgenstein es que las palabras
tienen varios significados. Significados. Lo que hace confuso al pensamiento. Es decir, no hay una correlación, no existe una correlación entre la palabra y el ser real. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, Wittgenstein y estos autores nos van a decir, bueno, todas las palabras, o muchas de las palabras que nosotros tenemos, tienen varios significados. Por ejemplo, perro, animal, pero también perro puede ser un insulto, también perro puede ser un halago, como lo tomen, ¿ya? Dependiendo de la cultura. Es decir, vamos a ver que este concepto tiene varios significados, de acuerdo al sentido de la palabra. Y ellos van a decir, esto es lo que genera confusión, confunde el lenguaje y sus usos. ¿Sí? Esto es lo que lleva a una confusión entre el lenguaje y el uso del lenguaje. Y es importante tomar en cuenta que la filosofía analítica va a decir que el problema de la filosofía es un problema del lenguaje. De la filosofía es un problema del lenguaje. Curas el lenguaje y curas la filosofía. Por eso la filosofía analítica, como característica común, sostiene que los problemas filosóficos consisten en confusiones conceptuales derivadas de un mal uso del lenguaje ordinario y que su solución consiste en una clarificación del sentido de los enunciados cuando se aplican a áreas como la ciencia, la metafísica, la religión, la ética, el arte. Por lo general, los autores que siguen esta tendencia entienden que la filosofía es una actividad para unos terapéutica, para otros clarificadora, cuyo objeto es esclarecer el significado de los enunciados. En palabras de Habermas, se produce un cambio de paradigma al pasar de una filosofía de la conciencia o de una de epistemología en la que importan las relaciones entre sujeto y el objeto a una filosofía de lenguaje en la que importan las relaciones entre el enunciado y el mundo. Esto es una teoría del significado, una cuestión tan clásica, por ejemplo, como la que puede formularse en teoría del conocimiento acerca de qué es conocer. Se reformula e interpreta como una cuestión sobre el significado referente a qué se quiere decir cuando se dice que conocemos algo. La actividad diluzatoria de los enunciados, característica fundamental de todo el movimiento analítico, comienza con las teorías de fundamentación lógica de la matemática, emprendidas por Russell y Whitehead, con la publicación sobre todo de principios matemáticos, obra que, siguiendo los estudios originales de Frege, funda el lenguaje riguroso de la lógica que permite evitar las ambigüedades del uso del lenguaje ordinario. A esta obra se añade la obra de Wittgenstein, Tractatus Logicus Philosophicus, dedicada también a la estructura del lenguaje y centrada en cuestión de lo que se puede decir. Russell y Wittgenstein comparten una misma perspectiva de lingüística de la realidad, la del atomismo lógico, según la cual el mundo y el lenguaje muestran una misma estructura común o figura
lógica, ¿sí? Es importante aquí que tomen en cuenta que estos filósofos ven en un problema de lenguaje y ¿qué es lo que dicen? Entonces se debe reducir el lenguaje a estructuras más simples. Estas estructuras deben tener una correlación, deben tener una correlación con el mundo. Es decir, buscar un lenguaje más simple, que evite las ambigüedades, que evite la ambigüedad. Sí, por eso ellos lo que van a hacer es simplemente, o lo que van a buscar hacer es una filosofía de análisis del lenguaje, en donde lo que se va a hacer es que reducir a estructuras simples, dejar de lado términos polisémicos, es decir, que tienen varios significados, y ser rigurosos como la matemática. ¿Para qué? Para buscar un lenguaje ideal. Un lenguaje ideal. Un lenguaje que no tenga principios ambiguos o que no tengan principios polisémicos en que confundan y que le permitan a las personas realizar realizar o presentar cualquier cosa o cualquier palabra, cualquier palabrería en el desarrollo de la filosofía. No, ellos dicen debemos hacer un principio o reducir a estructuras simples el lenguaje para dejar de lado ese lenguaje oscuro, ambiguo, y más bien dedicarnos a qué? A trabajar un lenguaje ideal que sea simple. Por eso ellos van a utilizar mucho la lógica y la matemática, que van a hacer que a simbolizar las palabras. Porque estas dos ciencias formales, nos dicen ellos, son estructuras del pensamiento, del pensar, pero también pueden ser estructuras del hablar. Entonces, lo que ellos buscan es establecer un principio en el cual el lenguaje ya no sea este lenguaje ordinario en el que podemos hablar cualquier cosa, sino que debemos también establecer o generar un lenguaje básico, simple. Para ellos lo simple, es lo adecuado. ¿Por qué? Porque la ciencia funciona, con enunciados simples y precisos. Mientras que
Acuérdense ustedes cuando veíamos, por ejemplo, Edad Media, cuando trabajábamos Aristóteles, cuando trabajábamos Platón y cuando trabajábamos los otros filósofos, veíamos que estos filósofos o en estas épocas se generaban una serie de palabras con una serie de significados, ¿sí? Con una serie de principios o de significados, de significaciones, y las discusiones eran muy ambiguas, muy amplias. En cambio ellos dicen, no, dejemos de lado eso ya estaban hablando, o eso ya se habló mucho. Ahora nosotros tenemos que reducir, porque la ciencia, sobre todo la física y la química, funcionan con enunciados muy simples y enunciados matemáticos y lógicos. Entonces vamos a ver que aquí ellos quieren hacer lo mismo para la filosofía. Pero no solo se quedan ahí, sino que también van a generar un principio de verificabilidad. Verificabilidad. ¿Ya? Este principio de verificabilidad va a ser un principio que va a anunciar lo siguiente. Miren, dice, toda palabra, oración o hipótesis que enunciemos o digamos debe ser verificado en la realidad. Entonces, esta proposición va a ser verdadera en la medida en que tenga un ser fáctico como correspondencia. O sea, o va a ser falsa siempre y cuando no tenga correspondencia en la realidad. En la realidad. Entonces, por ejemplo, les digo aquí una proposición. El auto de Juan es negro. Entonces, una proposición que yo tengo que ellos van a decir, esta, hasta que no se pruebe como verdadero o como falsa, no tiene ningún sentido. Entonces, cuando yo veo el auto de Juan, que es negro, esta proposición es verdadera. Por eso yo dice, todo lo que, y si este carro, antes de pasar, y si este carro es rojo, esta proposición es falsa. Por eso ellos dicen, todo lo que se dice debe tener adecuación en lo real. Entonces, si yo digo árbol verde, esa palabra árbol verde solo va a ser real. Va a ser real siempre y cuando exista en el contexto fáctico, siempre y cuando se pueda comprobar la existencia de ese objeto. Caso contrario, no existe, o ese concepto o
esta proposición es falsa. Por eso es importante. ¿Y esto por qué hacen ello? Porque ellos van a darse cuenta que en la historia de la filosofía se ha hablado mucho de principios, se ha hablado mucho de principios que carecen totalmente de sentidos y de realidad. Por eso, aquí la primera en entrar en crisis es la metafísica. Porque utiliza términos que no pueden ser adecuados a la realidad. No pueden ser adecuados a la realidad. Entonces, la metafísica cae en crisis, entra en crisis, ¿sí? A esta fase inicial del análisis sigue una segunda fase de decisivo influjo sobre el Tractatus sobre el círculo de bien, de donde surge el neopositivismo. Este añade al movimiento analítico una postura claramente antimetafísica, al establecer la verificabilidad como criterio de significado, considerando que todo enunciado metafísico carece de sentido. Una vez sometido al análisis lógico, tal como sostiene Carnap en la superación de la metafísica mediante el análisis lógico del lenguaje. Miren ese título, superación de la metafísica mediante el análisis lógico del lenguaje, o Quine ha atribuido a esta fase el procedimiento que él denomina ascenso semántico, mediante el cual, en vez de hablar de cosas y objetos, hablamos del lenguaje con que hablamos de las cosas, para evitar las engorrosas cuestiones que se refieren a la existencia de las cosas. Es el periodo también más significativo para la filosofía analítica. Tomemos en cuenta que este principio de verificación es un principio de correspondencia del lenguaje y que va a tener un influjo muy fuerte también, incluso en la misma psicología. Wittgenstein en esto va a ser muy duro con la psicología y en sus conferencias lo que él va a decir, bueno, a la psicología también hay que pedirle que cumpla con el criterio de verificacionista y de correspondencia, para cual que cuando me diga que es una ciencia que estudia el alma, que estudia la subjetividad o que estudia el yo, me la presente, porque caso contrario nos vamos a quedar en lo que corresponde a qué, a un principio de abuso del lenguaje, a un principio que solo buscan abusar del lenguaje, ¿sí? Y a la psicología le va a hacer también un llamado de atención, un jalón de orejas para decirle, hey, ustedes también deben ingresar en esta lógica rigurosa, de análisis del lenguaje, ¿sí? Sigue una tercera fase que corresponde a la vuelta de Wittgenstein a Cambridge en 1926 y el cambio de su filosofía que se conoce como el segundo Wittgenstein. Ya vamos a ver esto más adelante. Expuesta sobre todo en las investigaciones filosóficas y que se centra no en el análisis lógico del lenguaje, sino en los usos cotidianos del llamado lenguaje ordinario. Son también los años de las críticas de Gödel al formalismo lógico. Esta filosofía analítica llamada de lenguaje ordinario tiene en cuenta la pragmática del lenguaje y contempla el lenguaje no en su aspecto de reflejo especular de la realidad, sino en una perspectiva más amplia, en una actividad o forma de vida o uso del lenguaje. Aquí, en este otro punto, que también va a ser de la filosofía analítica, va a hablar de los usos del lenguaje. Estos usos del lenguaje van a depender de la pragmática del lenguaje. ¿Qué es la pragmática? Esta pragmática va a ser cómo se utiliza el lenguaje, en una determinada cotidianidad.
La cotidianidad. Contexto. Momento. Es decir, el lenguaje como uso de una determinada población, de un determinado contexto o de una determinada realidad. Es importante también tomar en cuenta que esto ya va a ser sobre todo tomado del segundo Wittgenstein, que es el autor que vamos a revisar ahora, ¿sí? Es importante tomar en cuenta que esto ya es el segundo Wittgenstein. Ya vamos a ver por qué hay un Wittgenstein o por qué lo hablamos así como uno o como otro, y para que ustedes tomen en cuenta también la distinción de pensamiento. Vamos ahora a ver ya, a centrarnos específicamente en este autor que nos va a permitir comprender más a fondo la filosofía analítica y cómo esta termina en el Círculo de Viena, siendo una de las instituciones más fuertes de la filosofía analítica, ¿sí? Ludwig Wittgenstein es uno de los filósofos más importantes del siglo XX. Su filosofía es compleja y muy específica, puesto que trata únicamente del estudio del lenguaje, algo que según él era a lo único que se debería dedicar la filosofía. En este vídeo vamos a ver quién fue y cuáles son sus ideas. Miren, aquí ya nos está poniendo el primer postulado de la filosofía analítica, que es ¿cuál? Que la filosofía debe ser terapéutica, debe ser médica, debe ser la que cure al lenguaje, porque el lenguaje abusa mucho de categorías o entidades abstractas, abusa mucho de categorías o principios metafísicos. Entonces, el único problema importante para la filosofía es ser enclarecedora del lenguaje, enclarecer el lenguaje. Ideas filosóficas básicas. Wittgenstein nació en Viena en 1889 y murió en Cambridge en 1951, y tuvo una vida llena de episodios chocantes fruto de la casualidad a veces y de su carácter difícil y errático en la mayoría de las ocasiones. Para describirle podría decirse que era un genio de múltiples talentos, también que tenía una actitud que resultaba prepotente e insoportable, pero a la vez que él no pretendía serlo, y que se especula con que tenía rasgos propios del síndrome de Asperger, esa variante suave del autismo en la que se mezclan grandes capacidades intelectuales y talentos extraordinarios con una extrema dificultad para relacionarse en sociedad. Ejemplos de Asperger se cree que han podido ser Kafka o Alan Turing, uno de los descifradores del código alemán en la Segunda Guerra Mundial y uno de los padres de la informática que casualmente fue amigo de Wittgenstein. De hecho, vamos a ver que este pensador o este filósofo se va a convertir en uno de los grandes genios, de la filosofía a nivel mundial. Muy joven ya empieza a escribir, y vamos a ver en sus anécdotas que siendo muy joven ella empieza a escribir grandes obras, grandes tratados, que aunque no los publica, van a ser muy fuertes o que van a ser un cambio fundamental para la filosofía y para la realidad del mundo anglosajón, ¿sí? Ludwig Wittgenstein fue uno de 9 hermanos hijos de Karl Wittgenstein, un multimillonario empresario del hierro y del acero. Judíos, aunque no practicantes de la religión, todos los hermanos fueron muy talentosos, cultísimos, con dotes artísticas y dominio de múltiples idiomas. La vida de todos ellos se vio marcada por las 2 guerras mundiales. En la Segunda Guerra Mundial, la familia perdió toda su fortuna por el expolio nazi, pero también arrastraban sus propios problemas existenciales. Varios hermanos de Wittgenstein acabaron suicidándose, y él mismo tuvo periodos depresivos en los que consideró seriamente esta posibilidad. Wittgenstein estudió en su casa con profesores particulares los primeros años de su vida, pero en el primer centro de estudios al que acudió, da la llamativa casualidad de que tuvo de compañero de clase nada menos que al pequeño Adolf Hitler. Solo podemos imaginar qué debía pensar el pequeño Adolf de su compañero Ludwig, judío, rubio de ojos azules, extraordinariamente inteligente y forrado de millones.
En Mein Kampf ataca a esos judíos rubios que podrían pasar por arios así a simple vista. Lo peor de ese cáncer que mata el espíritu germano. Y claro, se especula con que estaba acordándose de su antiguo compañero de clase. Wittgenstein lo primero que estudió fue ingeniería. Llegó a desarrollar un motor a propulsión para aviones, pero pronto empezó a interesarse por la filosofía, gracias a Schopenhauer y a las primeras publicaciones de Bertrand Russell. Este interés le llevó a Cambridge, donde procedió a preguntarle al propio Russell si pensaba que él era idiota o no. Russell, pasmado, quiso saber por qué se lo preguntaba. Wittgenstein le respondió que si Russell pensaba que él era idiota, se dedicaría a la ingeniería aeronáutica, pero si no, a la filosofía. Russell le pidió que le escribiera algo para poder juzgar y tras examinar lo que le trajo, concluyó que idiota precisamente no era, que debía dedicarse a la filosofía. En esta época también renunció a su parte de la herencia de su padre. Wittgenstein fue soldado durante la Primera Guerra Mundial y dedicó sus horas muertas en las trincheras del frente bloqueado de esa guerra nada menos que a escribir el único libro que publicaría en vida, el Tractatus Logico-Philosophicus, y ya puestos produjo él directamente la versión bilingüe en alemán e inglés. Gracias al Tractatus se le concedió la categoría de doctor en filosofía en la Universidad de Cambridge y plaza de profesor allí, pero eso fue en 1929. Antes Miren, de hecho, aquí vamos a ver, o vamos a comprender sobre todo la riqueza del pensamiento de este autor, que a pesar de estas condiciones en las que él vive, e incluso a pesar de estar en una situación de guerra, él escribe como les digo, es uno de los textos más difíciles de la filosofía, pero que también es uno de los textos que va a ser fundamental para el desarrollo de la filosofía contemporánea y para el desarrollo de la ciencia tal como la conocemos hoy en día. Y de hecho, Wittgenstein también va a ser un crítico muy fuerte de la psicología. ¿Por qué? Porque al analizar el lenguaje y al establecer un principio de verificación del lenguaje, va a poner en crisis a la filosofía, a la psicología. de eso, fue profesor de escuela en Austria, jardinero y también diseñó la casa de su hermana en Viena. Permaneció en el Trinity College hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces renunció a la nacionalidad austriaca y también abandonó la universidad para ayudar como enfermero en hospitales de Londres. Aunque se reintegró a Cambridge después de la guerra, solo permaneció allí 2 años y acabó por renunciar a su cátedra descontento con lo que consideraba una vida artificial en esa universidad de élite. Vivió en Irlanda y fue diagnosticado de cáncer ya muy avanzado meses antes de su muerte. Su obra lo sitúa como representante del neoempirismo, corriente que recoge la herencia de Guillermo de Ockham y de los empiristas del siglo XVIII como Hume y se dedica al estudio del lenguaje. El neoempirismo tiene 2 corrientes: el positivismo lógico, que se dedica al estudio del lenguaje lógico-científico, y la filosofía analítica, que se dedica al estudio del lenguaje natural. Wittgenstein. Es importante que aquí anoten este postulado. ¿Por qué? Porque el primer Wittgenstein, el de Tractatus, va a desarrollar principios lógicos, va a hacer lógica y no ya la lógica aristotélica, sino lógica matemática, lógica apoyada con los fundamentos matemáticos, con los principios matemáticos, ¿sí? Y el segundo Wittgenstein, con esta tradición o con este análisis lógico, se va a preocupar de los otros principios que también son importantes en la filosofía y que no se pueden dejar de lado. Por eso es importante tomar el pensamiento de Wittgenstein con esta distinción. El primero es lógico, rigurosamente analítico con el lenguaje, crítico del lenguaje. Y el segundo Wittgenstein, el que va a ser filosofía, sobre todo filosofía del uso del lenguaje. El uso del lenguaje que va a depender, sobre todo de qué? Del principio contextual, es decir, el lenguaje de la religión es solo de religión, el lenguaje de la metafísica es solo metafísica, el lenguaje de la ciencia es solo de la ciencia. Pero esta distinción va a ser posterior. Forma parte de ambas. El Tractatus es positivismo lógico y el resto de su obra, Investigaciones filosóficas, el cuaderno azul y el cuaderno marrón, son filosofía analítica. La filosofía de Wittgenstein ya hemos dicho que es específica y compleja. Aquí vamos a explicar los conceptos básicos fundamentales, pero ha de quedar claro que se trata de una simplificación, que es una versión superficial o introductoria,
puesto que el estudio de Wittgenstein en profundidad es solo apto para especialistas en lógica y teoría del lenguaje. Y además, entraña la dificultad adicional de que, como el propio Wittgenstein reconoció, no era capaz de escribir de forma fluida y eso le frenó al publicar. Él solo publicó el Tractatus, el resto de obras suyas son productos más o menos terminados, pero siempre de anotaciones inconexas o anotaciones sobre anotaciones, que dificultan llegar a desentrañar a qué se refiere en cada momento. Vamos con el Tractatus. Wittgenstein escribe en frases cortas. El libro consta de 7 proposiciones numeradas que se van desarrollando con epígrafes también numerados. 1, 1.1, 1.11 y así sucesivamente. Como la cosa va de lenguaje lógico, lo que está estudiando es qué hace que una proposición sea correcta, formalmente correcta, cosa que es la base de la lógica, el lenguaje formal. O sea, si está correctamente formulada una proposición o no, y luego analiza cómo, si partimos de una proposición correcta formalmente y además es verdadera, y de ahí seguimos siempre deduciendo correctamente, entonces tenemos un lenguaje perfecto. Pasemos a las 7 proposiciones. El objetivo de Wittgenstein, de este autor, es en un primer momento desarrollar o generar un lenguaje perfecto. ¿Por qué? Porque cuando él analiza la filosofía de su época, al analizar la filosofía de su época, analizando el contexto, él se da cuenta que la filosofía es un abuso, una palabrería, un abuso del lenguaje. Entonces, es lo que quieren desentrañar. Él dice incluso, detrás de nuestro lenguaje tan ambiguo, tan rimbombante, hay unas estructuras simples que van a evitar estas confusiones. La primera dice, el mundo es la totalidad de los hechos. El mundo es todo lo que sucede y todo lo que no sucede. Los hechos se expresan mediante proposiciones. El lenguaje es la totalidad de las proposiciones que expresan los hechos. El lenguaje es un hecho que se expresa mediante un hecho. Es decir, está reduciendo el lenguaje al lenguaje lógico y científico. Recordemos aquí al padre de la lógica, Aristóteles, y su estudio del lenguaje apofántico, que es el que se puede verificar como verdadero o falso. Esto es básicamente lo mismo. La segunda proposición. Aquí es importante que ustedes anoten, porque vamos a ir trabajando con este video. De hecho, la proposición número 1 del pensamiento de Wittgenstein en el Tractatus, la proposición número 1, y que estas proposiciones van a simplificar totalmente su filosofía. Obviamente, para quien no entiende, dice, todo el mundo es todo lo que acontece, todo el mundo son los hechos que suceden o que no suceden. Es decir, no podemos inventarnos ningún tipo de categoría lingüística que no tenga una adecuación en este hechos en el mundo. El carro blanco es un hecho en el mundo. El carro negro es un hecho en el mundo. El ave que vuela es un hecho en el mundo. Pero es real. Aquí ya no estamos hablando ni de Dios, ni de la metafísica, ni del alma en psicología, sino que ya estamos hablando de hechos en el mundo, hechos comprobables. Es el que se puede verificar como verdadero o falso. Esto es básicamente lo mismo. La segunda proposición dice, el lenguaje es la representación lógica del mundo. Una proposición es la representación formal de un hecho. La tercera proposición es la representación formal de un hecho. Aquí, miren, aquí ya retornamos nuevamente al principio verificacionista que les había presentado, que les había hablado anteriormente. ¿Por qué? Porque el lenguaje es una representación lógica del mundo. Es decir, por eso ellos van a decir, todo lo que tenemos en nuestra cabeza son representaciones lógicas de la realidad. Nada existe en nuestra cabeza que no haya pasado por la realidad. Es importante tomar en cuenta que esta fundamentación también se hace ¿para qué? Para dejar de lado todas estas categorías lingüísticas como Dios, bien, verdad, alma, subjetividad y yo. Todos estos principios que dejan de lado
¿Para qué? Para remitirnos directamente a qué? A una representación lógica del mundo, a una representación lógica de la realidad, ¿sí? A una representación. El mundo aquí es una representación lógica. Y si ustedes revisan sus contenidos mentales, si ustedes revisan sus contenidos mentales, se van a dar cuenta que no existe nada en su razón que no sea o que no tenga una correferencia en la realidad. La tercera proposición nos da la teoría del isomorfismo o teoría pictórica del lenguaje, que dice que tiene que haber una conexión necesaria entre la proposición y el hecho. La estructura de esa proposición hace que el lenguaje sea válido. Si es válido, entonces tiene sentido. Y si además su contenido es verdadero, entonces el lenguaje sería perfecto. Miren aquí al hablar de isomorfismo o teoría pictórica del lenguaje, lo que Wittgenstein está haciendo es generando un proceso de análisis en el cual, miren, proposición correcta, estructura del pensamiento, hecho verdadero o adecuación correcta en el mundo, lenguaje perfecto. Por ejemplo, el carro de Juan es negro. Eso es una proposición y está bien estructurado. Bueno, digo, la carro de Juan es negros. No, estoy estructurando bien una proposición y digo, el carro de Juan es negro. Ahora bien, si en la realidad eso es el correcto, está cumpliendo con la teoría del isomorfismo. Por eso lo que él dice, miren, en esta teoría, va de que copien también es una figura lógica de hechos, es un pensamiento. Una figura lógica de hechos es un pensamiento. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir a nosotros remitirnos siempre a que el pensamiento o la producción de pensamientos, figuras de nuestra cabeza, son producto del mundo, producto de la realidad. Entonces yo aquí no tengo que hablar ni de bien, ni de bondad, ni de Dios, ni de verdad. No, tengo que hablar solamente de lo que conozco, la verdad. La verdad es aquí lo que conozco. Por eso ya van a ver la última proposición va a ser la cerecita del pastel en el pensamiento de Will. En la cuarta proposición lo que dice es que el lenguaje natural no sirve porque lo que hace es disfrazar el pensamiento. El lenguaje natural es ambiguo. La palabra bueno no tiene un significado claro. El verbo ser tampoco. La palabra sano tampoco. Las proposiciones de la ciencia natural, por lo tanto, no se deben expresar en lenguaje natural. La filosofía no es una ciencia natural. La filosofía solo debería aclarar lógicamente el pensamiento y, por tanto, el lenguaje. La filosofía debería ser una actividad, nunca una teoría. Debe hacer y no decir. Miren, aquí es importante tomar en cuenta lo que presenta de que el lenguaje natural no sirve porque disfraza el pensamiento. Es este lenguaje cotidiano, polisémico, que abusa de palabras con sentidos o con significados que tienen una misma palabra, varios significados. Por eso, miren lo que dice, las proposiciones de la ciencia natural no se debe expresar en lenguaje natural. Acuérdense cuando leíamos del texto de Rives, de El alma, un mito científico, él lo primero que va a hacer es una distinción entre el lenguaje natural y el lenguaje técnico. Wittgenstein hace lo mismo. Wittgenstein dice, la filosofía no es una ciencia natural. La filosofía no tiene por qué ponerse a utilizar estos términos. La filosofía lo que debe hacer es terapéutica, aclarar lógicamente el pensamiento y el lenguaje, aclarar lógicamente las ambigüedades del lenguaje. Nunca una teoría. Debe hacer y no decir. En la quinta proposición dice, mi mundo se reduce a mi lenguaje. Lo que no puedo pensar tampoco lo puedo decir. Mi mundo se reduce a la lógica. Lo demás es irracional y casual. En las Aquí Wittgenstein lo que ya hace es presentarnos a la lógica. Presentarnos ya que lo único que podemos conocer es lo que se nos presenta ante nuestra
realidad. Lo único que puedo conocer es aquello que se manifiesta en mi pensamiento y en mi lenguaje. Lo que no puedo entender otra realidad, que yo no lo haya vivido, no existe, dice Wittgenstein, ¿sí? Solo lo que acontece en mi realidad y luego en mi pensamiento y luego en mi lenguaje es aquello que existe. Lo demás no. Lo demás no existe para Wittgenstein, ¿sí? Además, es irracional y casual. En la sexta, procede a destruir definitivamente la filosofía. Dice, todas las proposiciones en filosofía tienen el mismo valor. Todas están traspasando los límites del lenguaje porque no se refieren a hechos. Son todas sin sentidos. Coincide con Hume al decir que existen tautologías y contradicciones que producen certeza, o sea, las relaciones de ideas de Hume, y también existen frases contingentes que producen verdades probables, o sea, las cuestiones de hecho de Hume. También coincide con Hume en su crítica a la causalidad. No hay nexo causal que justifique inferencia de tipo necesario. Pero no se queda contento con eso. Va más allá de Hume, porque no se queda en el escepticismo. Wittgenstein dice, el escepticismo no tiene sentido, porque a estas preguntas nunca se le podrá dar una respuesta. Así que el verdadero método de la filosofía sería no decir nada. Además, la sexta proposición incluye el famoso epígrafe 6.54 que dice, mis proposiciones son esclarecedoras de este modo, que quien me comprende acaba por reconocer que carece de sentido. Debe, pues, por así decirlo, tirar la escalera después de haber subido. Es decir, lo suyo, después de leer el Tractatus y entenderlo, sería tirarlo. La séptima proposición. Y aquí nos pone una complicación clave en el pensamiento de la filosofía de Wittgenstein. ¿Por qué? Porque él va a decir, miren, la filosofía no tiene sentido porque te la pasa hablando de cuestiones sin sentido, carentes de significación, carentes de utilidad, entonces hay que dejarla de lado y hay que dejar todos estos principios también. Acuérdense que trabajábamos con Hume, que trabajábamos con las cuestiones de hecho y las relaciones de ideas con Hume, en las cuales la filosofía carece totalmente de sentido siempre y cuando no respeten estas propuestas que aquí se hacen en esta filosofía como tal, ¿sí? Vamos a tomarnos, Comprende, vamos a acaba por tomarnos 10 minutos de recesos y venimos para las preguntas. Son las 11:06, 11:16. Espera.
Como les decía, el principio lógico de Tractatus va a poner esta fundamentación que yo ya les había presentado en la pizarra. Y ahora vamos a ver nuevamente cómo ya se explica directamente a partir de estas proposiciones, cómo se explica a partir de estas proposiciones, se explica ya nuevamente el lenguaje, es decir, la filosofía de Wittgenstein como filosofía del lenguaje. Influyente de la... El Tractatus Logico-Philosophicus es el libro más influyente de la filosofía y a su vez uno de los más raros, porque interpretarlo sigue siendo un misterio tanto para primerizos como para expertos. Y ni hablar de que esta obra le valió el doctorado a su autor, Ludwig Wittgenstein, quien por muchos es considerado como el filósofo más influyente del siglo XX. Judío, rubio, de ojos celestes, millonario y tan inteligente que el mismísimo Bertrand Russell tuvo que admitir su superioridad y quien también muy posiblemente haya sido la inspiración, se presume, de este nenito, agregale el bigotito nomás, a la hora de crear el estereotipo sobre el cual volcaría todo su odio. Porque sí, Wittgenstein y Hitler fueron juntos a la escuelita. Pero este no es el prólogo que les quiero dar, ya que no existe mejor introducción que la que él escribió para su más grande y única obra, y a la cual la voy a parafrasear un poquito con fines dramáticos. Posiblemente entienda este video aquel que ya ha pensado por sí mismo los pensamientos que en él se expresan o pensamientos parecidos. El problema de leer a Wittgenstein es que su obra se basa en una sola cosa, el lenguaje. Y el Tractatus Logico-Philosophicus es la única obra que publicó en vida, completa por lo menos. Por lo que si ni Gottlob Frege o Bertrand Russell fueron capaces de entenderlo, menos yo voy a destapar su contenido, mucho menos en un video, pero por lo menos voy a intentar tirarles un centro y hacerle justicia como yo pueda, ¿no? Por lo que para que a ustedes les sea más fácil voy a resumir la conclusión en una frase que de a poco voy a ir desarrollando. El significado es el uso. Por lo que para explicarles esto voy a basarme únicamente en dos aspectos de su obra. Primero, cuál era su ideal de la filosofía y segundo, ¿cuál es el sentido que nosotros tenemos que darle a las proposiciones del Tractatus? Por lo que, para hacerlo más didáctico, vamos a citar algunos parágrafos. Porque aunque apenas tenga 7 proposiciones, esta obra está escrita como posiblemente ninguna otra que hayas leído en tu vida, por lo menos de este campo. Se escribe como si fueran leyes con su propia numeración y todo. Tipo 1 o 1.1 o 1. Empezando por la filosofía, Wittgenstein tuvo... Vamos a ver, lo que busca hacer Wittgenstein en la forma de escribir su libro también es hacer justicia a este orden que él está presentando, hacer justicia al orden lógico que él está presentando en su trabajo. Una noción bastante particular de esta que se las puedo transmitir perfectamente mediante la siguiente cita. El objetivo de la filosofía es la clarificación lógica de los pensamientos. La filosofía no es una doctrina, sino una actividad. Una obra filosófica consta esencialmente de aclaraciones. El resultado de la filosofía no son proposiciones filosóficas, sino el que las proposiciones lleguen a clarificarse. La filosofía debe clarificar y delimitar nítidamente los pensamientos que de otro modo son, por así decirlo, turbios y borrosos. ¿Y a qué va con esto? Bueno, que la filosofía no es una teoría, sino que es la actividad de clarificación de proposiciones. Una clarificación lógica. La lógica de nuestro hablar diario, lo cual queda perfectamente retratado en la siguiente cita. Todas las proposiciones de nuestro lenguaje ordinario están, de hecho, tal como están, perfectamente ordenadas desde un punto de vista lógico. También es el punto de vista lógico de nuestros pensamientos que puede verse como lo que expresamos en el lenguaje. En la proposición se expresa sensoperceptivamente el pensamiento.
Esta clarificación relaciona el análisis de los problemas filosóficos con el análisis de nuestro lenguaje ordinario. La mayor parte de las proposiciones e interrogantes que se han escrito sobre cuestiones filosóficas no son falsas, sino absurdas. De ahí que no podamos dar respuesta en absoluto a interrogantes de este tipo, sino solo constatar su condición de absurdos. La mayor parte de los interrogantes y proposiciones de los filósofos estriban en nuestra falta de comprensión de nuestra lógica lingüística. O también sobre la aplicación de la lógica, que es lo que gobierna el uso del lenguaje. La aplicación de la lógica decide qué proposiciones elementales hay. Lo que pertenece a la lógica es cosa que la lógica no puede anticipar. Esto es claro, la lógica no puede chocar con su aplicación, pero la lógica ha de tocarse con su aplicación. La lógica y su aplicación, pues, no pueden invadirse una a otra. Esto pasa porque el objetivo de Wittgenstein no era pulir o corregir la lógica, sino que entender cómo funcionaba, por lo que cada tanto se dedica a tirarle algún que otro palito a Gottlob Frege. Frege dice: cualquier proposición formada correctamente debe tener un sentido, y yo digo: cualquier proposición posible está correctamente formada, y si carece de sentido, ello solo puede deberse a que no hemos dado significado a algunas de sus partes integrantes. Lo que propone con esto es que el lenguaje únicamente está conformado por proposiciones bien formadas. No necesitamos una lógica que regule nuestro lenguaje, sino que nos basta únicamente con una lógica descriptiva que lo aclare. Desde esta perspectiva, y según el parágrafo número 4.112, define la filosofía como aquella actividad que aclara el funcionamiento de la lógica cotidiana que rige nuestro lenguaje. A partir de esto, si una proposición no tiene sentido, es porque nosotros todavía decidimos no darle significado a alguno de sus componentes. El sinsentido no estriba en la colección de signos que componen a la proposición, sino que en la relación que tenemos con ella. Pero vamos a profundizar esto en el próximo punto. Para empezar, hay que entender a lo que Wittgenstein define como lenguaje. Las palabras se definen por lo que refieren. Si digo mesa, me refiero a esto. Si digo micrófono, me refiero a esto. Si digo taza, me refiero a esto. Si digo libro, me refiero a esto. Y así con cualquier cosa, pero esto es reduccionista, es empirista, ya que cualquier artículo, los, las, les y, por lo tanto, cual, luego, desde, no refieren a nada material o físico. Por otra parte, las palabras se definen en referencia unas con otras. Cuando aprendemos una nueva palabra, principalmente cuando estamos aprendiendo a hablar, no la aprendemos porque la buscamos en Google o algún diccionario, sino por el contexto en el que la estamos usando, por cómo se nos presenta. Ahora, y metiéndonos de cabeza en el sinsentido, hay un parágrafo en el Tractatus que vale mucho la pena leer. Mis proposiciones esclarecen porque quien me entiende las reconoce al final como absurdas, cuando a través de ellas, sobre ellas, ha salido fuera de ellas. Tiene, por así decirlo, que arrojar la escalera después de haber subido por ella. Tiene que superar estas proposiciones. Entonces, ve correctamente el mundo. De lo que no se puede hablar, hay que callar. Este es un punto estratégico del cual divergen las interpretaciones de su obra. El debate se centra en la noción del sinsentido y en el carácter que el sinsentido puede tener para el Tractatus. El sinsentido substancial es una noción técnica del Tractatus, instaurada en el mismo texto y basada en la definición de las reglas lógicas o sintácticas que las proposiciones genuinas deben respetar. Leer en el sinsentido del Tractatus un sinsentido substancial significa que esa pseudoproposición puede mostrarnos un cierto tipo de pensamiento a pesar de que éste haya sido expresado ilegalmente. Se trataría de un sinsentido que muestra verdades filosóficas últimas, estructura lógica común entre el lenguaje y el mundo, los límites del lenguaje y del pensamiento, el carácter externo de todo valor ético, etcétera, etcétera, etcétera. Una proposición sin sentido es sin sentido si no le asignamos sentido a alguna de sus partes. Es decir, si no le damos un símbolo a alguno de sus signos. Y es importante entender esta diferencia, porque un signo tiene la capacidad de transmitir contenido totalmente representativo.
cualquier persona en cualquier parte del mundo sabe qué significa. Las luces del semáforo, una carcajada, un cartel de prohibido. En cambio, un símbolo es la representación gráfica que da a entender algo, sea. Esta distinción es clave que ustedes la tengan, ¿por qué? Porque así van a poder comprender también los lenguajes universales y los lenguajes particulares. Una palabra, un sentimiento, un valor, un símbolo no es universal como un signo. Y si quieren, tenemos el mismo ejemplo que nos dio, o le dio por lo menos unos años después, el compañerito de la escuela de Wittgenstein. La esvástica. Para la mayoría de los occidentales es un símbolo claro del nazismo y todo lo que representa. Pero ante los ojos de un oriental y espejada, es un símbolo del budismo. Las palabras solamente cobran sentido dentro de un determinado juego del lenguaje. El uso en un contexto y actividad de la vida. Desde este punto de vista, un sinsentido no dice ninguna verdad inefable. Si consideramos que las proposiciones del Tractatus son elucidatorias, la actividad de reconocerlas como tal ya nos enseña algo. De esta misma manera, si queremos decir que el sinsentido nos muestra algo, solo nos muestra que nosotros estábamos intentando decir algo, pero en realidad no estábamos diciendo nada. Reconocer el sinsentido es todo lo que la filosofía de Wittgenstein nos quiere enseñar. Y de eso depende nuestra capacidad de expresarnos, no la de encontrar la iluminación de verdades inefables. En el juego del lenguaje podemos cambiar las reglas y cambiar el juego porque hay varios juegos que coexisten al mismo tiempo y no los podemos separar. Por ejemplo, si yo les digo que agarren el libro y lo guarden en la biblioteca, van a saber fácilmente a cuál biblioteca estoy haciendo referencia porque es la única que conocen y van a guardarla en la biblioteca de allá atrás. Pero en cambio, si hago este mismo pedido en una librería, ustedes muy probablemente me devuelvan la pregunta de ¿en cuál biblioteca tengo que guardar el libro? O incluso al revés, si en cualquier parte del video yo les digo libro, van a saber que me estoy refiriendo a este libro, no a la Comunidad del Anillo. Porque este lugar está lleno de libros, pero no importa cuántos libros haya. Ustedes saben que me refiero a este libro. Y lo mismo pasa si yo les digo taza. Saben que es esta taza, no la de Starbucks, porque es la taza. Esto pasa porque solamente podemos reconocer el significado de una palabra mediante la práctica y el adiestramiento. Dentro de las expresiones sin sentido hay expresiones que son inentendibles y que claramente no tienen sentido, como por ejemplo la que pueden conseguir dándole un cabezazo al teclado. Y otras que parecen que tienen sentido, pero no. Si digo toda persona tiene derecho a ser feliz, si bien puede parecer que tiene sentido, en realidad no estoy haciendo referencia a ningún hecho claro. En el Tractatus, el problema del sinsentido se busca en lo que nosotros intentamos decir mediante el lenguaje, no en infracciones a su naturaleza o en las mismas reglas lógicas. El problema no está en que mis proposiciones filosóficas no respeten las reglas lógicas, sino que yo, al intentar decir algo, utilicé signos a los cuales no les di un significado concreto. Returning to work. Existen dos Wittgenstein. Está el del Tractatus y uno un poco más viejo que se refuta bastante y aunque lo fui metiendo de a poco, lo quiero compilar acá para que se lleven una idea un poco más sólida. Su visión del mundo es bastante simple. Él entiende al mundo como un conjunto de hechos simples que suceden. Y como son hechos simples, son indivisibles y no se pueden separar en otros hechos. Un enunciado tendrá significado si representa a un hecho simple, y las palabras deben hacer referencia a objetos que forman parte de un hecho. Pero además tienen que estar relacionadas para poder reproducir la relación entre los objetos. Y este hecho, entonces, es la frase. Para Wittgenstein, por lo menos el primer Wittgenstein, las palabras son como etiquetas que nos sirven para poder reproducir enunciados que describan hechos que tengan sentido. Así, los enunciados que hacen referencia a hechos que pasan de verdad son los verdaderos enunciados.
Por eso, como no podemos constatar ningún hecho constatable de la frase "toda persona tiene derecho a ser feliz", entendemos que no tiene sentido y que forma parte de las cosas que no podemos decir con sentido, lo que no podemos hablar. El segundo Wittgenstein admite que metió la pata con el Tractatus y esto que les acabo de decir en realidad está medio ahí. No podemos entender a las palabras como etiquetas y que el significado siempre va a hacer referencia a hechos o a objetos. Y acá es donde crea el concepto de reglas que crean el juego del lenguaje del que hablamos hace un ratito. El uso de una palabra siempre es correcto dependiendo del contexto. A ver, estos tres colores siempre van a ser considerados azules. Pero en una escala de grises, el blue-gray siempre va a ser gris. Conclusión a la que llegué por mi cuenta después de estar una hora discutiendo con mi papá sobre el color de una camioneta que se acaba de comprar. Para mí era azul, para él era gris. Y a la hora de identificar el color, cada uno lo comparó con un grupo de colores que ya tenía en la cabeza y así dio su veredicto. Para mí era azul, para él era gris y para el manual de usuario era gris azulado. Ambos contaminábamos lo que estábamos viendo, forzando un parecido con algo que recordábamos, pero que en realidad no era así. Entonces, lo que es gris y lo que es azul descansa únicamente en aquellos ejemplos que nos mostraron a la hora de enseñarnos que era gris y que era azul. Entonces, acá viene el ejemplo del libro, cuando les pedí que lo guarden en la biblioteca o simplemente entender a qué libro estaba haciendo referencia. Les estoy dando una cantidad mínima de información. Podría estar haciendo referencia a cualquier libro o a cualquier biblioteca del mundo, pero ustedes saben muy bien que estoy haciendo referencia a esa biblioteca y a este libro, el Tractatus Logico Philosophicus, un libro tan extraño y tan influyente, escrito por un tipo tan extraño y tan influyente, que de forma indirecta condenó a la muerte a 11 millones de personas. Una forma didáctica de presentar el Tractatus y sobre todo de comprender la complejidad de la filosofía de Wittgenstein y de lo que corresponde al análisis lógico del lenguaje que va a direccionar esta filosofía a lo largo de muchos años.